doctor Jorge Manuel Rodríguez, queremos darle la bienvenida aquí a la GEMJ por haber aceptado esta invitación de acompañarnos a dar este maravilloso taller que, como ven aquí, se trata de ¿es Jesús un personaje histórico o es como nos lo presentan los evangelios? Pues muchísimas gracias, queremos agradecerle desde la organización de la GEMJ. Vale, pues aquí tenemos al doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es profesor del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. Es licenciado en Derecho y doctor en Historia del Arte, presidente del Centro Español de Sindonología, profesor contratado del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma en el Instituto de Ciencia y Fe. Hoy el doctor Jorge Manuel nos va a hablar sobre un tema fundamental para el catolicismo, que es sobre la historia de Jesús. Nos va a desmontar diversas hipótesis que salieron tiempos atrás, años atrás, hablando pues de que Jesús no es del que nos habla en el Nuevo Testamento. Él nos va a demostrar cómo, según la arqueología moderna, según las evidencias escritas no católicas y según los autores católicos de los primeros siglos, cómo ellos defienden de que realmente Jesús es el que nos habla en el Nuevo Testamento. Pues una vez más, muchísimas gracias y adelante. Bueno, pues estupendo, muchas gracias. Bien, la verdad es que cuando me habían dicho que tenía que ir a la cripta, me he imaginado un sitio con telarañas y con huesos y tal, pero en fin, ya se ve que no, esto es una cripta bastante normalita, no es una cripta de terror ni nada de esto. Bueno, entonces lo que puede ser terrorífico es mi intervención, pero espero que eso no sea así y que estemos al nivel que toca. Bueno, pues de momento... Yo no es por hacer la pelota, pero enhorabuena a los que han elegido este taller. Yo no sé lo que es un taller, ¿eh? O sea, yo voy a dar una charla y chipún. O sea, es decir, que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Sobre todo porque no voy a inventar algo que esté inventado ya, ¿no? Pero sí que entiendo que un taller es algo un poco más flexible que una simple conferencia, ¿no? Entonces, eso sí que lo entiendo. Y entonces, ¿de qué se trata? Se trata de ver Bueno, pues os voy a tratar como adultos, es decir, que esta no es una charla como otras donde uno puede entender esto sin más. Es decir, este es un problema histórico importante, ¿eh? Es verdad que durante casi 18 siglos nadie ha discutido que Jesús fuera el de los evangelios. Esto es una cosa que surge en el siglo XVIII. Pero es verdad que ha habido un problema con esto. Es decir, se ha planteado a nivel de gente que estudiaba supuestamente profundamente los evangelios, el decir, bueno, pero es que nosotros podemos demostrar que Jesús fue quien nos dicen los evangelios. Bueno, pues, es decir, para un católico, estamos en unas jornadas eucarísticas. O sea, yo plantearme aquí si Jesús es el del evangelio, es que si no lo es, ¿qué hacemos aquí, no? Porque estamos comulgando, tal, se supone que si Jesús no existió o Jesús no es el que nos dicen los evangelios, estamos perdiendo el tiempo miserablemente, ¿no? Es decir, que esto es algo que teníamos que tener todos superadísimo. Claro que Jesús es un personaje histórico. Sin embargo, como digo, esto ha sido un problema a lo largo de la historia desde el siglo XVIII, porque ha habido fuentes o ha habido gente que se ha empeñado a decir que todo es un mito, que todo es falso, que Jesús... Entonces, ya digo, esto es un tema que uno se puede plantear cuando se dedica a una reflexión más profunda que la de un simple niño, ¿no? Por eso digo que esto es una charla para adultos, ¿no? Y de momento, pues ya digo, la primera idea, me ha saltado la diapositiva, pero da igual, ya lo he dicho, durante casi 18 siglos nadie se había planteado esto, porque nadie había discutido que los evangelios no decían la verdad. Y entonces, ¿por qué empieza a cuestionarse esto? Pues empieza a cuestionarse en ambientes muy concretos. Entonces no hay que ser tonto, hay que tener en cuenta que los que se dedican a destruir la historicidad de Jesús son en el siglo XVIII y gente que está vinculada a los enciclopedistas e ilustrados, es decir, un movimiento que tiene detrás a la masonería. Es decir, esto parece un tabú, no se puede decir, porque hoy la masonería es una entidad nobilísima y que se dedica a hacer el bien. Bueno, eso es lo que dicen ellos, claro. Entonces nosotros podemos cuestionarnos esto, ¿no? Entonces, la enciclopedia, que supongo que depende de qué colegio hayáis ido o qué instituto, os habrán dicho que era una cosa estupenda, donde era una recopilación de todo el saber, una porra. Es decir, fue un intento de descristianizar Europa.
Y lo consiguieron, hay que decir que lo han conseguido en bastante medida. Y han tomado los medios de comunicación, han tomado las universidades y muchos los colegios también. Es decir que, bueno, pues en cierta medida han creado un pensamiento en la línea de lo que ellos querían. Entonces, frente a esto que hicieron los cristianos al principio, pues decir, pero hombre, no vamos a discutir sobre esto, ¿no? Pues que está más claro que el agua. Pero lo que quería decir, por tanto, la primera idea es que la historicidad de Jesús se cuestiona en ambientes muy concretos. Prácticamente todos los que cuestionan esto están en ambientes de filosofías gnósticas o racionalistas. Sobre todo el racionalismo ya en el siglo XIX es la Reparo Chambote. De hecho, el primer autor que cuestiona directamente los evangelios es este señor, con pinta un poco rarita, pero que se llama Hermann Samuel Reimarus. Reimarus era profesor, era un alemán de lenguas orientales y tiene una obra póstuma que se publicó después de muerto, donde llama Apología de los adoradores racionales de Dios, y que se publicó, ya digo, tras su muerte en 1778. Es decir, este es, digamos, el padre de los discutidores sobre la historicidad de Jesús. Y a partir de ahí, pues nosotros, todas las distintas corrientes que se han planteado esa misma duda, son de gente que beben directamente de este autor y otros prácticamente contemporáneos, ¿no? Entonces, lo de la racionalidad es importante. Por ejemplo, en ambientes protestantes se decía que la tradición no era importante, solo la escritura, solo la escritura. Todo lo que no esté en los evangelios no tiene ningún tipo de cabida dentro de la iglesia protestante. Eso es lo que ellos dicen. Claro, se olvidan de un pequeño detalle, que es que ¿quién determina cuáles son los 4 evangelios? La tradición de la iglesia. Es decir, si tú niegas la tradición, ¿y cómo sabes que esos son los 4 evangelios? Si no son, pueden ser otros, ¿no? Si algo, una virtualidad puede tener mi charla es hacer un compendio resumido de una visión que es bastante compleja. Pero en este caso yo me voy a ayudar de un autor que no es un teólogo, afortunadamente, porque los teólogos, desgraciadamente, los filósofos y los teólogos tienden a subirse a la estratosfera, ¿no? Y entonces a veces hay que bajarse un poco a tierra y tal. Y por eso yo recomiendo un libro que precisamente no está reeditado desde hace mucho tiempo, que es ya antiguo, pero que se llama Hipótesis sobre Jesús. Es un libro de un tal Vittorio Messori, que murió pues hará poco más de un año. Además se murió el Viernes Santo del año pasado. Y este es un autor que era doctor en ciencias políticas, pero ejercía de periodista. Y fue un hombre que se convirtió y entonces decidió fundamentar su fe en argumentos fácticos, o sea, en cosas que se pudieran demostrar. Y en ese sentido, precisamente porque no se va a la estratosfera, sino a cosas concretas, dice cosas que nos pueden servir a los cristianos. Porque, ¿qué virtualidad tiene esta charla? Bueno, pues otra posibilidad, que yo creo que es para lo que sirve, es que más o menos nos vamos a encontrar con alguien que nos vaya a decir, yo creo que es una cosa que es una vivencia que hemos tenido todos, pero ¿qué dice? Si Jesús es un mito, si eso lo han inventado los curas, si esto no tiene nada que ver con nada, si esto es una mentira, ¿no? Bueno, pues ¿qué argumentos podemos utilizar? Yo voy a dar unos cuantos y a ver si os sirve, ¿no? En primer lugar, como digo, en Hipótesis sobre Jesús, Vittorio Messori plantea que todas las hipótesis y todas las teorías y se pueden reducir, todas las negacionistas se pueden reducir a 3 hipótesis, que son la hipótesis crítica, la hipótesis mítica y la hipótesis de fe. Entonces, ¿en qué consisten? Pues sucintamente, ¿de qué va cada una de ellas? La hipótesis crítica es la que considera que Jesús sería un simple hombre, un señor que vivió en un momento determinado, pero que fue progresivamente divinizado. Es decir, los apóstoles, emocionados, empezaron a atribuirle curaciones de enfermos, resurrecciones de muertos y tal. Incluso ha habido gente que ha dicho, porque se ha dicho verdaderas barbaridades, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, que Jesús se fue a la India y aprendió allí a resucitar muertos, porque todos sabemos que en la India resucitan a los muertos todos los días, ¿no? Entonces dices, pero bueno, ¿qué cosa más absurda? Bueno, pues como escribir es gratis y rellenar papeles es muy fácil y publicarlos también, pues caben todo tipo de barbaridades, ¿no? Pero bueno, entonces la hipótesis crítica dice Jesús es un hombre, pero no sabemos cómo fue, porque lo que nos han contado los evangelios es algo para que creamos. Eso lo dicen los propios evangelios. No se ha escrito todo porque no se escribió una biografía,
Si se hubiera escrito una biografía de Jesús tal como nosotros entendemos ahora una biografía, eso sí que sería un milagro gordísimo, porque en el siglo I el concepto de una biografía histórica no existía en absoluto. Entonces, dentro de los críticos, pues podemos destacar, por citar algunos autores, por ejemplo, a Renan y a Loisy, que eran, veis las fechas, pues finales del siglo, o mediados o finales del siglo XIX. Y básicamente, ¿qué dicen los críticos? Bueno, pues que, repito, su nombre, en sus orígenes, la fe cristiana estaría basada en un nombre más o menos excepcional, porque también hay diversas opiniones al respecto, y se habría divinizado posteriormente por sus discípulos, como digo, atribuyéndole milagros, resurrecciones y tal. Según esto, como digo, no podríamos saber, o sea, existió Jesús, pero no podríamos realmente conocer cómo fue, porque las fuentes que tenemos de él, que son fuentes cristianas, pues no nos dan base suficiente para pensar cómo fue. Entonces, ese tal Jesús podía ser o bien un predicador itinerante, quizá un loco exaltado, o, como yo digo a veces, y una vez un señor de México me dijo, ¿eso qué quiere decir? Porque dije, hay gente que piensa que Jesús fue un perro flauta. Y entonces de México me escribe un día diciendo, ¿eso de perro flauta qué es? De usted no se ha imaginado nunca a un señor en una acera con una flauta y un perro pidiendo limosna. Y dice, sí, pues eso es un perro flauta, ¿no? Es decir, bueno, pues podría ser eso según los críticos. Sin embargo, se puede criticar a la crítica, porque, claro, la hipótesis crítica tiene un fallo bastante gordo, y es que los que predican a Jesús son judíos en un primer momento. Y entonces es impensable precisamente que judíos divinicen a un hombre. Si hay algo que tienen claro todos los judíos es que todas las mañanas dicen, repiten el Shema Israel, recuerda Señor, solo hay un Dios, etc. Evidentemente no es el mejor ambiente para que se imaginen que un señor normal pueda ser convertido en un Dios. Si hubiera sido en el ámbito romano, que allí cualquiera podía ser un Dios, pues no había más problema. Pero en el ámbito judío era realmente bastante difícil de que eso ocurriera. Y mucho menos un hombre que humanamente sería un fracaso, porque hay que tener en cuenta que un hombre que muere con derramamiento de sangre, eso es en estado de impureza, según la mentalidad judía, porque la sangre produce impureza. Y además, según el Deuteronomio se dice, porque maldito es de Dios el que cuelga de un madero. O sea, que los judíos hagan un Dios de una persona que muere en estado de impureza, o sea, como si fuera en pecado mortal, castigado por gente que no eran israelíes, abandonado de Dios, maldecido de Dios. Eso es un milagro, ¿no? Entonces sería algo desconcertante y blasfemo desde ese punto de vista. Entonces, y además, históricamente, por mucho menos, los judíos han llegado al martirio colectivo, es decir, eso de divinizar seres humanos, la verdad es que sería absurdo. Es decir, la crítica se puede hacer desde el punto de vista del siglo XIX en ambientes protestantes, donde ahora mismo se está empezando a pensar que para que tu fe sea pura no tiene que basarse en ningún argumento científico. Pues hombre, nosotros pensamos justo lo contrario, ¿no? Pero la tendencia actual es a pensar que si tu fe se basa en algo, no es una fe pura. Pues esto es absurdo. La segunda hipótesis, más rápido. Jesús sería un mito progresivamente humanizado. Es decir, aquí partimos de un Dios o de un mito, por ejemplo, la renovación de la naturaleza que se produce pues en la primavera, como un símbolo de que Jesús resucita porque la naturaleza resucita y tal. Es decir, no es un personaje, sino que sería una situación a la que se le pone nombre y se le pone la ropa de un sujeto, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, Bullmann. Rudolf Bullmann, que es casi hasta finales del siglo XX, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, este era catedrático de teología en Marburg, en Alemania. Entonces, muchas veces no se tiene en cuenta que detrás de estos argumentos, de esta gente que está discutiendo la historia de Jesús, hay problemas personales. Nos creemos que un hombre que estudia algo lo va a hacer objetivamente. Bueno, entonces, pero por ejemplo, es muy importante saber que este señor Bullmann, que yo he conocido gente en un seminario, por ejemplo en Valencia, donde se dijo que gracias a Bullmann somos católicos, porque él es el que nos ha dado argumentos para plantearnos realmente la verdad de los evangelios. Claro, así ves cómo están los seminarios y entiendes lo que ha pasado, ¿no? Lo que está pasando en la iglesia, que hay de todo.
Pero, por ejemplo, no se dice nunca que este fue de los pocos catedráticos que Hitler mantuvo en su cátedra, precisamente porque el objetivo de Bullmann era decir que Dios no se había hecho judío, cosa que no hace falta pensar mucho para pensar que eso le interesaba mucho a Hitler, es decir, cómo Dios se va a hacer judío, o sea, es una cosa lo peor que se podía imaginar. Bueno, pues Bullmann le interesaba que estuviera en esa línea. Bueno, entonces, sus ideas venían muy bien esas teorías nacionalsocialistas. Entonces, la hipótesis mítica, y esto iban a ser 2 minutos, pero llevamos bastante más tiempo. La hipótesis mítica es de Dios a hombre, o de un objeto, una situación de la naturaleza a hombre, ¿no? Entonces, los evangelios serían algo simbólico. Los míticos consideran que los evangelios no hablan de hechos reales, sino de cosas que tienen una significación simbólica que hay que interpretarlo como unas referencias que van más allá de hechos reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos consideran que la historia de Jesús sería un mito antiguo y anterior al cristianismo. Incluso hay algunos que dicen que en realidad es el mito de Osiris. Esto, supongo que no habéis visto debates en televisión. Hubo una temporada en que se debatía. Esto ya no se debate porque se da por supuesto que Jesús es un mito y ya está, ya no se debate. Pero cuando estábamos en la transición y se trataba de socavar la fe de la gente normal, pues había debates donde en la televisión se decía, no, pero hombre, Jesús, no podemos pensar como un niño que sabemos algunas palabras de Jesús, nada, todo eso es un mito y tal. Bueno, y entonces te hablaban del mito de Osiris, que no tiene nada que ver, pero claro, como en los mitos egipcios, pues Osiris tiene una vida en el que parece que sufre y tal y cual, pues ya está, es el mito de Osiris, que le han puesto nombre y se trata de Jesús de Nazaret. Bueno, dentro de la escuela mítica también hay 2 vertientes. La escuela mítica, dijéramos, atenuada, que considera que existe un cierto judío al que se le ha revestido con todo ese complejo de mitos, y en la escuela mítica radical, que considera que Jesús ni siquiera existió, apareció expresamente inventado para darle un lugar y una forma, un nombre al mito. Entonces, dentro de la escuela mítica, por ejemplo, yo esto lo he leído, ¿eh? Hay gente que llega a decir que Jesús era el nombre de un hongo alucinógeno que se fumaban los esenios. O sea, vale todo, ¿no? O sea, que no existe nada, no nos podemos fiar de nada, porque lo que es verdad es esto. Lo que es curioso, y es una de las cosas que vamos a decir enseguida, la gente que afirma este tipo de cosas no da ningún tipo de argumento histórico. Simplemente lo afirma y ya está. Y entonces da por demostrado lo que tiene que demostrar, que eso es uno de sus fallos, ¿no? Bueno, la hipótesis mítica también se puede criticar, porque para que se forme un mito, y en la antigüedad efectivamente existen mitos, los dioses paganos, etc. Bueno, entonces, como decía, la concreción de un mito necesita tiempo y ausencia de testigos. O sea, yo no puedo mitificar a una persona mientras la gente que lo ha conocido está vivo. Eso tiene que pasar mucho tiempo para eso. Por eso, precisamente, una de las cosas que tienen en común los críticos, los míticos, es que tienen que admitir que los evangelios no son del tiempo que se dice y que no están escritos por los apóstoles, sino que son muy posteriores, del siglo II o del siglo III, y desde luego no por judíos. O sea, los judíos no pueden haber escrito esto. Claro, es que eso es un precedente, es un presupuesto que ellos tienen, porque si no, se les caen los palos del sombrajo. O sea, no hay forma de que un judío mitifique o divinice a una persona, ¿no? Entonces, y sobre todo, si la idea que tienen los judíos de Dios es Yahvé, no un Dios pagano que es equivalente a uno de, yo qué sé, a nuestros santos, esos que son para la lluvia, para no sé qué, para no sé cuántos, esa es la idea que tenían los antiguos de lo que era un Dios. Pero precisamente los judíos pensaban que Dios era el creador del universo. Entonces, ese Dios no encaja para nada, desde su mentalidad, con un hombre que muere en la cruz, de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, ya digo, estas hipótesis requieren que los evangelios no sean auténticos, ¿no? Entonces tenemos otro absurdo. La tercera hipótesis sería la hipótesis de fe, que es la que creemos los cristianos, ¿no? Es decir, que Jesús es el de los evangelios y que vivió tal como nos dicen los evangelios. Lo que pasa es que antes de entrar en esta tercera hipótesis, que es con la que nos vamos a quedar, hay que decir que la batalla más furibunda no se da entre creyentes y no creyentes, sino que se da entre críticos y míticos, porque realmente tienen posiciones contradictorias. Unos piensan que no hubo persona y otros piensan que sí. Unos piensan que en realidad eso es una creación
absolutamente que no está basada en nada, otros dicen que sí, pero es al revés, está exagerada. Y entre ellos se discuten acaloradamente. El siglo XIX fue un siglo de refutaciones entre críticos y míticos de una forma tal. Incluso se acusaban de mala fe, de absurdos, de no demostrar lo que hacían, y efectivamente tenían razón, porque los críticos atacaban a los míticos a los críticos, pero en realidad tenían en común lo mismo, ¿no? Es decir, que las críticas que se hacían eran reales. Entonces, simplificando, ¿qué tienen en común todos estos dos bloques de críticas y de míticos, ¿no? Bueno, pues es el enemigo. Están de acuerdo en negar que los evangelios sean históricos. O sea, tanto unos como otros dicen los evangelios no se puede tomar en serio lo que dicen los evangelios porque decir eso sería acientífico, ¿no? No se puede basar eso. Pero paradójicamente, si tú te fijas en la postura de pensadores que sí que son católicos, por ejemplo, Pascal, que es un científico real y además de nivel, pues dice una frase que es muy buena, que es: los creyentes, después de haber tratado de utilizar su razón del mejor modo posible, del mejor modo posible, confiesan que el último paso de la razón consiste en reconocer que hay una infinitud de cosas que la superan. Eso sí que es verdad. O sea, antes, en el desayuno, alguien me decía: bueno, esto de, en fin, es que tenemos que fiarnos en la historicidad de Jesús por la fe. Digo, pues no, lo siento, pero no. Es decir, nosotros como cristianos no dejamos el cerebro en la puerta de la iglesia, como si nos dejáramos el sombrero, sino que nosotros tenemos la posibilidad de utilizar nuestra razón, que para eso nos la ha puesto Dios, ¿no? Es decir, que lo primero que hay que hacer es ver desde el punto de vista racional hasta dónde podemos llegar, pero siempre reconociendo que en último extremo no podremos demostrarlo todo, y entonces siempre hay que quedar un pozo de fe, tendrá que quedar un pozo de fe, ¿no? Es decir, nosotros de hecho podemos demostrar que Jesús es un personaje histórico, pero es la fe la que nos dice que es el Hijo de Dios, por sus manifestaciones, pero eso es importante, ¿no? Podemos deducirlo, pero no podemos probarlo. Bueno, entonces esto es la primera cosa. La segunda cosa que tienen en común críticos y míticos es una contradicción que parece mentira que no se den cuenta de que caigan en ella. Y es que por una parte dicen: los evangelios no se pueden tener en cuenta, pero cuando les interesa los toman al pie de la letra. Es decir, minusvaloran los documentos cristianos como si no fueran históricos, pero, por ejemplo, toman a la carta algunas frases para demostrar lo que les parece. Entonces, hombre, no hemos quedado los evangelios no se pueden fiar. Uno de ellos, pues entonces, por ejemplo, los famosos hermanos de Jesús. Yo tuve la suerte de, en un programa de televisión hace muchos años, de hacerle a uno de los santones de los evangelios canónicos son todos falsos y los evangelios apócrifos son todos verdaderos. Es un señor que sigue hablando en televisión, curiosamente. Pues este señor, por ejemplo, le preguntó un presentador famoso de aquel tiempo, que era una especie de Iker Jiménez, pero de aquella época, que le dijo: bueno, entonces, ¿Jesús tenía hermanos? Y aquel taxativamente dijo: sí, porque lo dicen los evangelios. Digo, hombre, no habíamos quedado que los evangelios no eran históricos, entonces a usted qué más le da que dijera una cosa u otra. Pero por no quedarme ahí y no dejaros con la curiosidad, hay que decir que yo le seguí un razonamiento y me dio la razón. Al final me dijo tenía razón, ¿no? Porque le dije, vamos a ver, esa cita del Evangelio es en el momento en que los conciudadanos de Jesús, que eran de Nazaret, le dicen: ¿no está entre nosotros tu madre y tus hermanos? Claro, y yo le digo, ¿en qué estaban hablando? Y dice, en hebreo o en arameo, que es la lengua vulgar. Digo, y en arameo tengo entendido que no hay diferencia entre la palabra hermano y primo. Dice, efectivamente, no la hay. Digo, entonces, ¿cómo sabemos que dijeron hermanos y no dijeron primos? Porque es la misma palabra. Nosotros en España yo creo que tenemos la única lengua del mundo que dice primo hermano. Eso no existe, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. ¿Y por qué? Yo pienso que por influencia judía, porque ha habido judíos en España desde hace bastantes siglos. Cuando San Pablo dice que se va a venir a España a predicar es porque había un montón de sinagogas, ¿no? Entonces, bueno, total, seguí empujando. No, pero en griego dice, pero estaban hablando en griego, no. Entonces, pero en griego la palabra que utilizan, digo, bien, vale, pero esto está traducido al griego. Entonces tenían que elegir o la palabra hermano, o la palabra primo, o simplemente la palabra pariente. Entonces, al final, terminó, después de un razonamiento un poco más largo, dije yo, vamos a ver, ¿se puede asegurar que Jesús tenía hermanos? Y dijo, no. Y vale, pues ya me has retirado lo que habías dicho, había dicho que sí, ¿no?
Entonces, pero le hice caer simplemente en una contradicción que es fácil. Es decir, si tú no crees que los evangelios digan cosas reales, ¿por qué luego coges las palabras de los evangelios para apoyar lo que tú crees, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Y en qué se basa la selección? Hace años, cuando yo era pequeño, me hizo mucha gracia porque leí una vez, la primera vez en mi vida que tuve contacto con algo parecido, me encontré con una noticia en una revista más o menos religiosa donde decía que en un congreso de teólogos se había decidido con bolas blancas y bolas negras qué frases de Jesús del Evangelio eran reales y que no. Digo, hombre, un criterio buenísimo, científico y de alto nivel, ¿no? Es decir, esto lo dijo Jesús, a ver, ¿qué opináis? Sí, no, sí, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, es decir, la opinión no sirve para demostrar nada, ¿no? Bueno, o sea que en definitiva, la tercera cosa que tienen en común los críticos o los míticos son las conclusiones. Consideran, y eso quizá lo habréis oído, que una cosa es el Cristo de la fe y otra cosa es el Jesús de la historia. Esto es algo que todos los que niegan la historicidad de Jesús, bueno, pues uno es que estás hablando del Jesús de la fe o del Cristo de la fe, y otra cosa es el Jesús de la historia del que no sabemos nada, ¿no? Y además suelen decir que esto es que los evangelios se escribieron por la comunidad cristiana primitiva. Si habéis tenido algún cura progre que os haya explicado esto, dirá, eso de la comunidad cristiana primitiva lo dicen mucho. Y entonces dices, pues ya sé de dónde has bebido, ¿no? Pero yo que soy profesor y que muchas veces he encargado, ya no lo hago porque ahora lo hace todo la IA, ¿para qué? Es decir, he encargado comisiones, grupos de alumnos que hagan trabajos, yo no he visto nadie, nunca, un grupo de trabajo que haya hecho nada. Nunca, o sea, siempre lo hace uno y todos los demás se apuntan. O si no, se reparten, yo esa parte, yo la otra, o sea, pero la comunidad nunca jamás ha hecho nada. Eso, vamos, es mi experiencia personal. Entonces, esa distinción entre, bueno, es que la comunidad cristiana primitiva colocó una serie de hechos, pero que se los inventaron, vamos, o sea, que no tiene nada que ver el Cristo de la fe con el Jesús de la historia. Entonces, hay que decir que algunos de estos argumentos son bastante tramposos, los que utilizan los contrarios a la historicidad de Jesús. Entonces, sobre todo, hay una cosa que es muy típica. Es decir, ellos dicen, o sea, para hablar para que esto no sea tan aburrido, pues para hablar de otro programa de televisión donde estuve hace bastantes años también, me dicen, fijaos, la presentación, la hice que la quitaran, porque, en fin, ya me conocía, pero el que empieza dice, vamos a hablar sobre la historicidad de Jesús. Y entonces dice, no sabemos nada de Jesús de Nazaret, solo sabemos que nació en Nazaret. Y yo le digo, sí, por eso en Navidad ponemos nazareteos en vez de belenes, ¿no? Digo yo, o sea, y entonces dice, no, pero eso no lo sabemos. Digo, no lo sabrás tú, yo lo tengo clarísimo. Y entonces, al final, digo, pero vamos, o sea, dices que no sabemos nada y lo primero que haces es afirmar una cosa que es bastante discutible, ¿no? Y dijo, bueno, sí, pues y grabó, y eso nunca jamás salió en televisión porque le hice rectificar. Pero claro, es que ya me conocía, entonces ya sabía, ya me tomaba como una persona seria, ¿no? Porque al principio nadie te toma en serio, este es un chavalín, claro, yo era bastante más joven hace 40 años, lógicamente. Y entonces, pues bueno, así pasan las cosas. Entonces, ellos van de científicos y resulta que es lo más anticientífico es lanzar una pura hipótesis y sin necesidad de demostrarla de ninguna manera, decir que eso es así porque a mí me encaja. Pues vaya. Es decir, aparte es una falta de humildad notable. Pero a partir de ahí, pues podemos concretar algunas cosas más. Por ejemplo, no alegan ningún dato histórico. Si yo digo que Jesús nació en Nazaret, tendré que tener algún dato histórico que me lo diga, porque de que nació en Belén lo dicen los evangelios, tengo un testigo. Hay una de las cosas que me hace mucha gracia. Los teólogos o los que se dedican a este tipo de estudios no son conscientes que los que valoramos las pruebas somos los juristas. Porque a veces dicen, ¿y qué pinta un abogado hablando de estas cosas? Digo, mire, nosotros somos los que más pintamos, porque cuando ante un juez se presentan una serie de argumentos, somos los juristas los que lo hacemos, y son jueces y son juristas también, los que determinan lo que es probable o lo que está probado o lo que no, ¿no? O sea que precisamente nosotros somos los que más tenemos idea de esto, ¿no? Entonces, decir que Jesús nació en Nazaret exige que yo dé alguna prueba histórica. No tengo ninguna, entonces es una opinión. Entonces, a mí tu opinión me importa un pito. Pero de todas maneras, si yo tengo un testigo que me dice que no, pues tendré que fiarme de lo que diga el testigo mientras no haya nada que me lo contradiga, ¿no? Entonces, esto es una cosa que es totalmente así. Los ataques que se basan en la historicidad de Jesús son siempre ideológicos. Responden a una filosofía, a criterios literarios, mitológicos, lo que sea. O sea,
pero si tú analizas los argumentos que dan, no hay argumentos, ¿no? En segundo lugar, en la misma línea, dan por demostrado lo que se quería demostrar. Es decir, cualquier parecido con algún relato precedente no prueba que ocurrieran así los hechos. Por ejemplo, en el siglo XIX se hizo esto con la figura de Napoleón, que había nacido en el este, murió en el oeste, tal, pues es un mito del sol. O sea, hay gente que dice eso, pues hay gente que lo ha dicho en serio, ¿eh? Es decir, o sea, si aplicamos esos criterios con la fiabilidad que utilizan estos autores, pues realmente ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Es decir, no estamos demostrando nada. Y, en definitiva, se evidencia, como digo, una ideología que está detrás. No hay más que ver Internet y las imágenes que dan de Cristo que se corresponden con todas las ideologías habidas y por haber. Jesús porrero, Jesús esclavo, Jesús Superman, en fin, o un maestro gnóstico, un genio religioso, un moralista, un comunista, el prototipo del ario, el libertador, un hippie, un feminista, un ecologista. Todo esto se ha dicho, ¿eh? Jesús era el primer comunista, era el primer anarquista, el feminista. O sea, tú tienes esa ideología y quieres atribuirse a alguien importante, pues Jesús, ya está. Entonces, repito, no hay que ser ingenuos. Muchas de estos ataques vienen de posturas y motivos personales. No obstante, sí que es verdad, y en ese sentido acepto lo que decían en el seminario de Valencia, que Bullmann ha hecho mucho por el cristianismo. En cierta medida es verdad, pero justo por lo contrario de lo que decían. Porque no se pueden despreciar sin más sus argumentos. Es decir, cuando nadie nos ataca, no tenemos que justificar nuestras posiciones. Pero cuando alguien nos ataca, eso nos obliga a profundizar. Y eso nos ha hecho un gran favor, ¿eh? Es decir, porque la crítica es la que hace progresar a la ciencia. Y por tanto, en cierta medida hay que ser agradecidos, porque nos ha hecho profundizar. Entonces nos quedaría la tercera hipótesis, la hipótesis de fe. La hipótesis de fe dice que Jesús es Dios y que los evangelistas dicen la verdad. Jesús es el Señor y es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y eso es muy importante, mucho más importante que en otras religiones, porque la historicidad es esencial al cristianismo. El cristianismo se basa en la idea de que Jesús es un personaje histórico. Si tú te cargas esa idea, te cargas el cristianismo. Por eso el enemigo sabe dónde tiene que atacar, ¿eh? Entonces, esto, por ejemplo, no ocurriría con otras supuestas religiones. Por ejemplo, el budismo. No tenemos ni idea de quién fue Buda, porque los escritos son de miles de años posteriores a él. No tenemos ni idea de si fue un personaje real o no lo fue. Hay un montón de ideas al respecto. Pero no pasaría nada, porque tú puedes ser budista, por supuesto. Por ejemplo, el Dalai Lama, que hace años estuvo en Valencia, dijo que él era ateo. Ah, puede ser el Dalai Lama de la religión del budismo, resulta que es ateo, sí. Ah, pero entonces, ¿cómo puede ser budista? Porque el budismo no es una religión, es una filosofía. Y por tanto, da igual si lo dice Juan o lo dice Pedro, la filosofía me mola, yo me adapto a la filosofía y no pasa nada. O Confucio o las muchas religiones orientales, o en fin, de la India, etcétera. Todo eso no es necesario que sea histórico, pero el cristianismo sí. Para el cristianismo es fundamental que Jesús fuera un hombre que nació y vivió en Israel en el siglo I y que resucitó después de morir ajusticiado. Entonces, el corolario es ¿por qué resucita? Porque es Dios. Bueno, entonces nos vamos a centrar ya en la segunda y definitiva parte de nuestra charla, que será más larga que la primera, espero, porque hemos tenido que luchar lo nuestro, pero bien. Las fuentes de conocimiento que tenemos de Jesús, vamos a analizarlas, aunque sea sucintamente. Son tres: la arqueología, los textos no cristianos y los textos cristianos. Los textos cristianos son los que dan más información, pero como tenemos la sospecha de eso lo inventaron los cristianos, vamos a acudir a datos objetivos, son la arqueología y los textos no cristianos. La arqueología es verdad que no habla directamente de Jesús, no tenemos ninguna obra construida por Jesús, es decir, pero la arqueología nos da el marco de los hechos. Y como dice muy bien Vittorio Messori, un marco auténtico para un cuadro falso. ¿Qué sentido tiene que alguien busque y no tenga ningún error en cuanto al contexto de los evangelios, que encajan perfectamente con lo que sabemos ahora arqueológicamente, sobre todo lo que se ha estudiado en los últimos 150 años? Eso encaja perfectamente, no hay ninguna contradicción entre los textos evangélicos y hechos o lugares que cuando supuestamente se escribieron, según piensan los críticos míticos, ya no existían. ¿Y cómo sabían esto los que escribieron? Por tanto, porque escribieron cuando todavía estaban esos lugares vivos, ¿no? Piénsese que Jerusalén es destruida totalmente en el año 70 y reconstruida totalmente en el año 135, con otro nombre, Elia Capitolina,
Por tanto, es que ni las calles, hay gente que se cree que va a Jerusalén y que va por las calles por las que fue Jesús. Mentira, porque fue destruida totalmente, no quedó piedra sobre piedra y se reconstruyó con una traza romana completamente, ¿no? Pero eso es verdad. Pero precisamente las excavaciones arqueológicas nos demuestran que cuando los evangelios dicen alguna cosa, luego veremos el caso de la piscina probática, que esta es, vamos, taxativa, ese ejemplo, encaja perfectamente con lo que estaba en el tiempo de Jesús y no con lo que está ahora. Bien, entonces, como decía, la arqueología lleva 150 años arrojando luz sobre la narración de los evangelios. Y la verdad es que la arqueología precisamente ha asestado un duro golpe a aquellas hipótesis que pensaban que los evangelios estaban escritos mucho después, en el siglo II o en el siglo III, porque son momentos, es un momento en el que ya no existía lo que se describe en los evangelios. Y ya veremos algunos datos, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, aquí podría decir 200. He elegido algunos al azar y voy a intentar simplificarlo todo para que esto no sea eterno. Pero es verdad, por ejemplo, se ha discutido incluso algunos de los autores contrarios a la historicidad de Jesús que existiera en Nazaret, porque decían que realmente Jesús de Nazaret no se refiere a que Jesús fuera nazareno, sino que fuera nazareo, que era una forma de decir un consagrado, y que realmente esto nos estamos equivocando, porque Nazaret es una ciudad que no se cita en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento sí, pero en el Antiguo Testamento no se cita, y tal y cual. Bueno, entonces la ciudad de Nazaret, pues efectivamente no aparece en otros textos hebreos, pero empiezan las excavaciones arqueológicas, y aquí tengo que decir una cosa, y es que la constitución del Estado de Israel tuvo cosas positivas, cosas negativas. Desde el punto de vista arqueológico ha sido buenísima. ¿Por qué? Porque los judíos lo que intentan es, ante los musulmanes que dicen que Jerusalén nunca fue una ciudad judía, que nunca existió Tierra Santa, que no existió el Templo de Jerusalén. A mí me lo han discutido eso en una conferencia pública. Decir, oiga, esto que ha dicho usted del Templo de Jerusalén es falso porque el Templo de Jerusalén nunca existió. Digo, ¿cómo que no? No hay ningún arqueólogo que lo dude. No, eso, vamos, es un mito. Eso lo crearon los judíos para justificar la existencia de Jerusalén. Digo, hombre, y de repente se me ocurre, digo, ¿no es usted musulmán, verdad? Dice, sí. Digo, vale, entonces no hace falta que digamos nada, porque ellos no discuten nada, simplemente o dices lo que dicen ellos o te la cargas. Entonces, bueno, pues ya está. Entonces, como Mahoma tuvo un sueño, según el Corán, en el que dice que ascendió al cielo en un burro alado desde el monte del templo, que eso es lo que dice el Corán, y tuvo un sueño. Entonces dicen, bueno, esto ha sido, aquí había una mezquita. No es verdad. En aquella época no había mezquitas, pero a ellos les da lo mismo, porque como lo dice el Corán, y el Corán es dogmático, aquí lo dice el Corán, palabra de Dios, no se puede discutir nada. Bueno, pues ese tipo de cosas. Claro, a los judíos sí que les interesa que los cristianos hagan excavaciones arqueológicas porque estamos investigando sobre el tiempo del segundo templo, el templo de Jerusalén que ellos quieren reconstruir. Entonces les viene bien que nosotros los cristianos encontremos cosas que apoyan la existencia de Jesús, porque apoyan el Evangelio, indirectamente apoyan la presencia judía en Tierra Santa. Bueno, pues esto me habló más de lo que quería, pero bueno. Nazaret. Nazaret, resulta que en el año 1962 un equipo israelí encuentra una lápida de mármol negro donde aparece la palabra Nazaret, y es seguro que es del siglo III antes de Cristo. Entonces, una de las cosas que decimos, por eso digo que los juristas somos los que valoramos las pruebas, el Tribunal Supremo dice que la ausencia de pruebas no es la prueba de la ausencia, porque tú no puedes no poder probar una cosa y de repente te aparece una prueba. Entonces, la ausencia de pruebas no significa que eso no existiera, ¿eh? La ausencia de pruebas no es la prueba de la ausencia. Entonces, ¿Nazaret existió? Sí. Lo que pasa es que ahora, ¿qué se sabe de Nazaret? Que era una especie de ciudad dormitorio a 3 kilómetros de la capital de Galilea que estaba construyendo el rey Herodes y que era Séforis. O sea, muchos cristianos van a Tierra Santa y no son conscientes de que si José y Jesús, que no eran carpinteros, sino constructores, que es lo que dice el Evangelio, ¿por qué no lo leen? Dice, Jesús era tectón. Tectón, de nosotros tenemos la palabra arquitecto, que es el jefe de los constructores. Por tanto, era maestro, pero no maestro de la ley, era maestro de obras. Eso es lo que era Jesús. Palabra que también existe en español y yo creo que en ningún otro idioma tampoco, ¿no? Entonces, casas están construidas allí, las construyeron
y José, o sea, sin embargo nadie va a Tierra Santa, nadie va a Séfora y nosotros sí. En el Centro Español de Tecnología hacemos viajes originales porque pedimos dónde queremos ir a ver. Y entonces nos cuesta un poquito más, pero no, a diferencia de lo que más vale un viaje ya prefabricado, no vale la pena la diferencia. Pero por ejemplo en Nazaret se ha encontrado debajo, bueno, la Basílica de la Natividad ahora mismo incluye todo lo que fue la ciudad histórica de Nazaret. Y en las bases de algunas de las columnas que se hicieron para una primera basílica de la época bizantina, y por ejemplo se encontró aquí un Ave María en griego escrito, o sea, eso de que los grafitis son una guarrada, yo me parece una cochinada que todas las ciudades estén llenas de pintarrajeados, pues, pero sin embargo, ¿ves? Algunos son históricos. Aquí uno pone Ave María en una base de una columna. Quiere decir que desde el siglo II o III ya había, cuatro mejor dicho, ya había referencias a que ahí estaba, se veneraba a la Virgen, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. O sea que los grafitos permiten acreditar que existió culto a la Virgen desde el principio, desde que hubo la posibilidad de existir una basílica allí, ya se vinculaba con la Virgen. Muchas otras cosas. El mar de Galilea o lago de Genesaret, que está en el centro de la geografía de Israel actual, ¿no? Pues en el lago de Genesaret hay una serie de poblaciones que son de pescadores, algunas no, en fin, esto se podría decir muchísimo, pero, por ejemplo, pues se ha encontrado una barca de pescadores del tiempo de Jesús. Por tanto, allí en tiempo de Jesús había barcas. Hombre, ¿se puede saber que era de Pedro? Pues algunas eso dicen, visite usted la barca de Pedro. Hombre, qué casualidad que iba a ser la de Pedro. En fin, a veces los turistas, o sea, los guías turísticos se pasan un poco, pero bueno. Pero, por ejemplo, en el mar de Galilea, ¿cómo va a haber, cómo decían, esto es simbólico, lo de que Jesús llega y para una tempestad en el mar de Galilea? Eso claramente porque es un lago. ¿Cómo va a haber una tempestad en un lago? Pues existen. Y no solamente eso, sino que de vez en cuando se producen. Yo conozco uno que estuvo en una visita a Tierra Santa en el que de repente había una tempestad en el mar de Galilea que te caes y dices, ¿pero cómo es posible si es un lago? Bueno, pues existen, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que también los artistas ponen olas de 15 o 20 metros, que eso es un poco difícil que ocurra, ¿no? Pero bueno. También Cafarnaún. Este es un sitio arqueológico brutal, pero brutal, según lo que se ha ido descubriendo. Porque en los años 60 del siglo XX, que es cuando empiezan todas las excavaciones arqueológicas, los franciscanos dedujeron dónde podría estar Cafarnaún. Y entonces compraron el terreno y excavaron. Y era una zona que después cuando desaparecen los cristianos de allí, desaparece el sitio y no quedaba nada, ¿no? Pero empiezan a excavar y se encuentran nada menos que restos de múltiples casas. De la época de Jesús, ¿cómo lo sabemos? Porque las piedras de la época de Jesús son negras, son piedras basálticas. Y excavan la zona y encuentran restos de múltiples casas. Lo interesante es que demuestran cómo eran las casas del tiempo de Jesús y encajan exactamente con lo del Evangelio. Vosotros no os ha llamado nunca la atención eso de que lleguen al paralítico y levantan el techo de la casa y meten al paralítico, o sea, que desmontaron el techo de la casa. Pues sí, porque se ha encontrado que eran casas que tenían patios comunes, escaleras que subían a los terrados, techos de ramas con arcilla. Todo eso la arqueología nos lo dice. Se podían levantar perfectamente las ramas y colocar al paralítico. O sea, todo eso encaja muy bien con la zona. En Cafarnaúm también se ha identificado la casa de Pedro. Esto es espectacular y eso la gente no lo sabe. No, Pedro no sabemos nada de él. Bueno, pues sí que sabemos. La casa de Pedro está junto a la sinagoga, dice el Evangelio. Salió Jesús de la sinagoga y entró en casa de Pedro. Claro, es que estaba a una manzana. Lo que se ve allá arriba, esto es una foto antigua de cuando se empezó las excavaciones, lo que se ve arriba del todo es la sinagoga. Esa sinagoga es del siglo III, es la segunda sinagoga que se hizo después de la original. Pero sabemos que la planta es del tiempo de Jesús porque las piedras debajo son basálticas, son negras, era con lo que se había construido la ciudad. Pero luego hay montones de cosas. Si una mujer se le pierde una moneda y entonces barre toda la casa, es que eso es lo que hacían, porque salían al patio, o sea, las casas no eran como nos imaginamos nosotros, o sea, cada casa era una habitación más o menos y había un patio común. Y entonces la mujer sale y le dice a todas las vecinas, ¿se ha encontrado? Pues eso es porque es así como eran las casas. ¿Y eso cómo lo sabíamos? No lo sabíamos, pero ahora lo hemos visto arqueológicamente. Pero curiosamente, ¿veis ese octógono? El octógono es una construcción bizantina. Cuando me refiero a bizantina me refiero siglo IV por ahí, que son las primeras iglesias cristianas que hay. Pero esa zona, si fijáis,
los arqueólogos distinguen entre los distintos niveles. En rojo estaría la casa primitiva. En blanco, bueno, hay una ampliación y luego otra. Es decir, se ha determinado que la casa fue transformada en lugar de culto desde el siglo I. O sea, eso es la iglesia más antigua que existe en el mundo. Entonces, curiosamente, si os dais cuenta, los 3 niveles tienen una sola casa, una sola habitación como centro, que es esa que tiene la crucecita en medio. Es una habitación a la que se le añade después un suplemento para que sirva de iglesia, una domus ecclesiae que se llama, y después cuando ya hay posibilidad de construir una iglesia, se construye una iglesia más grande con las paredes blancas, ese octógono. El octógono significa, en la arqueología, demuestra que eso es una reliquia. Ahí se encontró un anzuelo de pescador, bueno, se encontró un montón de cosas. O sea, es decir, ese sitio probablemente es la casa donde vivía Jesús. Claro, nosotros pensamos en una casa con muchas habitaciones. No, probablemente una sola habitación. Y ahí estaba estaba Pedro y su suegra, que en fin, no vamos a decir nada de la suegra. Vale, entonces, infinidad de datos. Las localizaciones arqueológicas de Jerusalén coinciden con lo que afirman los evangelios. Jerusalén, como digo, fue destruida, pero fijaos, la línea roja es cómo es actualmente la muralla de Jerusalén. Y la zona que está en amarillo es cómo era la ciudad en tiempos de Jesús. ¿Qué ocurre? Que la muralla actual se ha hecho más arriba y entonces han desaparecido cosas que estaban dentro de la ciudad, ahora se encuentran fuera y al revés. Entonces, eso indica que, claro, hay cosas que teóricamente estaban dentro de la ciudad que resulta que ahora están fuera. Por ejemplo, la casa de Caifás, pues antes estaba dentro de la ciudad y ahora está fuera de la muralla. Entonces, claro, si uno no sabe nada de arqueología, dice, pues esto no puede ser, ¿cómo va a estar el cenáculo fuera? Y el sitio de la crucifixión dentro de la ciudad, eso no puede ser. Es que es ahora como está. Lo que os decía de la piscina probática, pues se dice en el Evangelio, era una ciudad que tenía 5 pórticos. Estaba allí el pobre paralítico que quería entrar en el agua porque tenían la idea de que cuando se removían las aguas es que era un ángel, se había metido y si te metías ahí te curabas. Y le dice a Jesús, no tengo hombre que me meta. Y entonces llegan los míticos y dicen, ¿ves? Esto es una prueba evidente de que ahí el Evangelio no está hablando de un hecho histórico. Dice, ¿por qué? Porque una piscina, dice, de 5 pórticos es una piscina pentagonal. Un pentágono, no hay ninguna construcción así. ¿Cómo es posible? Entonces dicen, pues eso está claro. Lo que quiere decir es que ese pentágono se refiere a los libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, que son 5 libros. Entonces lo que quiere decir es que el paralítico quiere que lo metan en el Antiguo Testamento. Y Jesús le dice, no hace falta, yo te curo y tal. Dice, ¿ves? Esto es claramente un mito. Bueno, llegan los judíos, cogen el Evangelio de Juan, se van a la piscina a la puerta de los leones y al lado se ponen a excavar y encuentran una piscina, evidentemente hundida porque era antes de la destrucción de Jerusalén. Y tiene 5 pórticos, 1, 2, 3, 4 y uno por medio. 5 pórticos. Pues no es un mito. O sea, es decir, tú puedes decir, esto puede tener una significación metahistórica, todo lo que quieras, pero lo primero que hay que ver es si es histórico, eso es lo primero. Bueno, pues así nos ha pasado muchas veces. El Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está enfrente, al otro lado del torrente del Cedrón. Por cierto, si tenéis posibilidad, ahorrad y iros a Tierra Santa, porque entenderéis el Evangelio 10.000 veces mejor que leyendo. Porque uno, cuando oye en misa lo que te van contando, te estás imaginando una cosa que no es. En el momento en que vas a Tierra Santa una vez, te cambia completamente la visión del Evangelio. Completamente, ¿no? Bueno, pues en el Monte de los Olivos, que hay muy pocos olivos porque los cortaron casi todos los romanos, pero hay una zona donde hay 8 olivos que tienen más de 2.000 años. Es decir, esos olivos o los vieron Jesús y los apóstoles aunque los hubieran cortado, los olivos, si no arrancan las ramas, brotan de nuevo. Por tanto, son olivos del tiempo de Jesús. Impresionante. Bueno, pues eso, ¿quién sabía que ahí había olivos? Pues lo sabía. O, por ejemplo, otras localizaciones, el palacio sacerdotal de Caifás. De repente están excavando, ahora fuera de la muralla, están excavando al lado de una iglesia que se llama San Pedro in Gallicantu, es decir, donde cantó el gallo. ¿Dónde cantó el gallo a Pedro? En la casa del sumo sacerdote. Y encuentran una casa que tiene mazmorras. A ver, ¿quién en Jerusalén podía tener sitios de mazmorras? O sea, cárceles.
Pues solamente el sumo sacerdote. Y efectivamente se encuentran unas cárceles, se encuentran que hay cruces, que tal, es decir, un sitio que estaba desde los primeros siglos considerado como la cárcel de Jesús, por tanto era la casa de Caifás. Se ha encontrado la sepultura de Caifás, donde está el osario, donde pone ahí Caifás, y se sabe que es un osario muy, muy bonito, muy importante, porque era un personaje importante. También se dudaba del personaje de Pilato. Todo eso es mentira. Todo esto lo han dicho en el siglo XIX y todo eso ha sido desmentido en el siglo XX. Y así muchas más cosas. Pero, por ejemplo, otro que decían, ¿ves? Ahí se han colado los cristianos, ¿eh? Porque el autor del Evangelio dice que Poncio Pilato era prefecto de Judea. No. En Judea no tiene que haber un prefecto, tendría que haber un pretor o tendría que haber un procurador, pero no un prefecto. Esto está mal. Luego ya está claro que esto está escrito mucho tiempo después. Y de repente se encuentra en el año 1961 una lápida que se puede ver en el Museo Arqueológico de Jerusalén, una lápida donde pone Poncio Pilato, prefecto de Judea. Te podríamos dar muchísimas explicaciones de todo esto, pero simplemente es a vuela pluma, ¿no? Es decir, Pilato era prefecto. Pues sí, tenemos un documento escrito en piedra que lo dice, ¿no? Todas las localizaciones arqueológicas de Jerusalén, pues todas coinciden, ¿no? Es decir, el Calvario y el Sepulcro están en su sitio. Nosotros tenemos un arqueólogo español, por eso no lo conoce nadie, pero en Tierra Santa, yo, el primer viaje que hice a Tierra Santa iba con él, el padre Florentino Díez, que ya falleció, y era de nuestro equipo de investigación, y este señor excavó el Calvario por detrás, que esto no se lo enseñan a los turistas, pero nosotros nos metió en las excavaciones arqueológicas. Había una tradición según la cual debajo del Calvario existía una cueva, que era la cueva de Adán, donde había una leyenda sobre la cual estaba ahí la calavera de Adán. Y la sangre de Cristo había caído y la sangre había caído sobre la calavera. Esto es una trola, pero bueno, pero como dicen los italianos, si no nevero ben trovato, si no está bien, si no es así. Pero tenía su modo de ser, porque al enseñarnos las excavaciones vimos que en la roca, que es una roca blanca completamente, había vetas de óxido de hierro, y parece que sea sangre. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo los antiguos? Los antiguos decían que la sangre de Jesús había caído sobre donde estaba la cueva de Adán. Bueno, pues todo eso, ahí veis la fotografía de la cueva auténtica. En la basílica ahora hay una puerta de una capilla que pone la gruta de Adán. No es esa, está debajo, ¿no? Bueno, todo lo es la tumba de la familia de Herodes, por ejemplo, pues era una tumba importante de un personaje importante, como José de Arimatea, que es el que cede el sepulcro para Jesús, tenía una piedra rodante al lado de la puerta. O sea, todas las referencias que se dan en el contexto de los evangelios se van descubriendo poco a poco que dicen la verdad. Si esto hubiera estado escrito 300 años después, en absoluto. Pero también, pues, incluso la arqueología de la pasión, que hay que tener en cuenta que lo más anticultural es precisamente predicar la pasión de Cristo, porque es lo que estoy diciendo, o sea, la pasión de Cristo para los judíos es un fracaso. Y entonces, ¿quién se le ocurriría escribir eso diciendo nosotros le abandonamos, nosotros le traicionamos, nosotros, los propios apóstoles que se ponen verdes en los evangelios, eso tiene que ser verdad, porque nadie se le ocurriría, menudo marketing, decir que tú lo has hecho todo lo contrario que tenías que hacer. Entonces, eso, los estudiosos dicen, eso demuestra que esto tuvo que ser verdad, porque no se lo inventarían. Indudablemente ahí entra lo que es materia del Centro Español de Teología, todo lo que se refiere a determinadas reliquias, que estudiadas bien, que eso hay que estudiarlas bien, porque si no, si oyes lo que dicen los periodistas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pues el testimonio de la Sábana Santa, cuyo negativo fotográfico nos indica una imagen que, a ver tú, ¿quién ha hecho esto en el siglo XII, ¿no? Y la gente te dice, no, pero es del siglo XII. Oiga, si quiere, le doy una charla de 3/4 de hora y le explico por qué no es del siglo XII, pero como no tenemos posibilidad, de momento lo que es decir es que todos estos documentos, que son documentos históricos, otras reliquias, por ejemplo, el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo, que podéis ver en Oviedo. Yo soy parte del equipo de investigación que ha estado estudiando durante 40 años el sudario que está en Oviedo, en la Cámara Santa. Si podéis, no os vayáis de aquí sin pasar por la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, que tenéis ahí una tela que se colocó sobre la cabeza de Jesús en el momento de bajarlo de la cruz, antes del entierro definitivo. Eso es lo que es el sudario. Pero claro, es que nosotros llamamos sudario, pero la palabra sudarión en griego significa pañuelo. Era un pañuelo que se ponía en la cara del ajusticiado para que al moverlo no cayera la sangre sobre el que estaba manipulando el cuerpo. Entonces, bueno,
Pues aquí tenemos otras reliquias estudiadas y fiables. Nos quedan fuentes no cristianas y fuentes cristianas, o sea, a ver qué hacemos. Entonces, fuentes no cristianas, rápidamente. Flavio Josefo es un personaje, que es un personaje muy curioso. Este fue un cristiano, un judío que empezó la guerra contra los romanos y a mitad de la guerra se cambió de bando. Y este señor tiene, fijaos los años, año 37, año 101 es su vida. Pues, perdón, he pasado hacia atrás. Es un historiador judío muy próximo al tiempo de Jesús que cita a Jesús en dos textos. Uno en las antigüedades judaicas. En una ocasión habla de San Juan el Bautista, de cómo murió y su suplicio, etcétera. Recoge exactamente lo mismo que los evangelios. Pero luego, además, habla de Santiago, el primer obispo de Jerusalén, y cuya lapidación narra y que designa como hermano de Jesús. Claro, es judío, dice hermano, pero podría ser pariente de Jesús, primo. Apodado el Cristo. El testimonio de Flavio Josefo es espectacular. Se ha dicho, y es verdad, que este texto está lleno de interpolaciones cristianas, es decir, los copistas añadieron frases que no eran originales de ellos. Estas frases añadidas las he puesto en marrón. Vamos a omitirlas, porque claro, Flavio Josefo no puede decir, existió un hombre sabio, si se puede decir que era un hombre que existió tal, era el Mesías, eso seguro que no lo dijo. Pero nos ha llegado por la vía de los musulmanes una versión del mismo texto sin esas interpolaciones. Y esas interpolaciones las eliminamos, pero lo que dice es, existió en este tiempo Jesús, hombre y sabio, ya que hacía cosas extraordinarias, no lo niega, y era maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo así muchos judíos y también a muchos griegos. Habiéndole castigado Pilato con la cruz, por denuncia de los varones notables entre nosotros, sin embargo, no desistieron aquellos que le habían amado desde el principio. Todavía hoy no se ha decaído la tribu de los que a partir de él son llamados cristianos. Es decir, esto es un testimonio muy pocos años posterior a la muerte de Cristo, donde se habla de que fue lapidado con la cruz, o sea, que fue lapidado, no, que fue ajusticiado con una cruz, que lo hizo Pilato, que tal, o sea, esto es un testimonio, vamos a ver, de Séneca no tenemos tantas referencias históricas, de Aristóteles no te digo, de no sé qué, o sea, la diferencia con otros es espectacular, pero eso lo dice Flavio Josefo. Tácito, un historiador romano, que se piensa que tuvo acceso a un informe oficial de Roma del despacho de Poncio Pilato. Y él dice que un rumor infamante atribuyó a Nerón la orden del incendio de Roma, ¿no? Entonces cuenta esto y dice que este nombre, dice que Nerón le atribuyó el incendio de Roma a unos que el pueblo llamaba cristianos. Dice, este nombre les tenía de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue condenado al suplicio por el procurador Poncio Pilato. Otro autor no cristiano, Suetonio, un historiador romano también, en su Vita Claudi, la vida del emperador Claudio, cuenta, escrita en el año 121, narra la expulsión de los judíos de Roma, ya que bajo instigación de un tal Cresto es Cristo claramente, provocaban frecuentes tumultos. Este es un poquito posterior, pero vamos, estamos hablando del siglo I, siglo II. Plinio el Joven, este ya es posterior, le refiere a Trajano como eran lo que hacían los cristianos, ¿no? Y dice que un gran número de personas solía reunirse un día establecido antes del alba, es decir, el sábado, para cantar en versos alternos un himno a Cristo como si fuera un dios. Este señor es de principios del siglo II y dice que adoraban a Cristo como si fuera un dios. Fijaos, en el Código de Da Vinci dice que eso fue, y lo dicen muchos, no, el que se inventó el cristianismo, el que hizo Dios a Jesús fue Constantino, el imperio. Es una mentira, o sea, eso es absolutamente falso, porque tenemos referencias anteriores de no cristianos que dicen eso. Entonces, pero claro, aquí está una cosa, se dice, son pocos autores los que nos hablan de Jesús. Bueno, pues todo depende de lo que tú quieras manipular, ¿no? Porque algunos eruditos divulgadores saben que la gente no conoce historia y entonces dicen, bueno, es que solo dos historiadores citan a Jesús. Pues es una manipulación descarada, porque ¿cuántos escritos de la época romana del siglo I nos han llegado a nosotros? ¿Cuántos pensáis? Pues son 17. 17. De todo lo que hizo el Imperio Romano, solo hay 17 textos que nos han llegado. Algunos de poesía, otros de naturaleza, otros de... En fin,
Aquí tenemos toda la lista, no las voy a leer, no lo pensaba leer tampoco. Pero de los años 30 y 40, 3 cosas. De los años 50 y 60, pues 10 o 12. De los años 70 y 80, 3. De los años 90, 3. Entonces, ¿quiénes son los que escriben? Bueno, pues de un total de esos 17 documentos, solo 4 historiadores del siglo I en todo el Imperio Romano hablan de historia, ¿no? Y entonces son un tal Paterculus, que tiene un nombre curioso, pero bueno, que se publica en el año 30, por tanto no había posibilidad de que existiera el cristianismo todavía, pero, o sea, estaba en incipiente. O Quinius Curtius, o Curcius, que escribió sobre Alejandro Magno, no, en la biografía de Alejandro Magno no va a hablar de Jesús. Tácito, que este sí que cita a Jesús, y Flavio Josefo, que cita a Jesús. Es decir, de los 4 historiadores que nos han llegado del siglo I, solo 2 hablan de Tierra Santa, y los 2 citan a Jesús. No es lo mismo decir solo 2 que decir el 100% de los que podían citar a Jesús, citan a Jesús. O sea, vamos a ver, esto es, en fin, o sea, esto depende de cómo lo expliques, ¿no? Pero claro, saben perfectamente que la gente no sabe la ausencia de documentos que existen, y entonces dicen, solo lo dicen 2. Bueno, fuentes cristianas, que es lo último que teníamos que ver, son los 4 evangelios. Entonces, ¿son la fuente más importante? Tenemos la duda de si realmente recogieron los hechos. Pues vamos a ver. Primero, lo primero que hay que tener claro es que los evangelios no son un texto que baja del cielo, como piensan los musulmanes del Corán, ¿no? Que está dictado letra a letra y palabra a palabra por el arcángel San Miguel, nada menos, de San Gabriel, nada menos. No fueron dictados por Jesucristo y no hubo un grupo que se dedicara a escribir los textos del Evangelio. Entonces, la formación de los Evangelios es la siguiente. Primera etapa, la vida y la predicación de Jesús. Segunda etapa, la vida y la predicación de los discípulos. Pero no escribieron. Bueno, ya veremos que sí que escribieron. Pero en principio Jesús le dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No les dice, id por todo el mundo y escribid el Evangelio. No tenían por qué escribir, predican. La tercera etapa, la formación de los evangelios. Es decir, se ponen por escrito ya algunas cosas. Entonces, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Exactamente eso. Es decir, dice que se hizo la predicación primero oralmente. Dice, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Es decir, el Espíritu Santo no dictó nada. Cada uno escribió de acuerdo con su voluntad, pero inspirado. Y después, primero se se predica y después se pone por escrito. Por tanto, sigue diciendo el Catecismo, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación. Entonces, los evangelios canónicos son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo se redactaron? Lo sabemos, porque esto se ha investigado muchísimo por comisiones bíblicas y tal, antes de perder la fe, que ahora hay mucha gente que ha perdido la fe dentro de la Iglesia Católica y siguen estando ahí, pero así nos va. Pero durante mucho tiempo mucha gente está estudiando esto. ¿Y qué sabemos? ¿Cómo se formaron los evangelios? Pues se puede deducir perfectamente. Antes de los 4 evangelios existió efectivamente un evangelio perdido, que es el que llaman Mateo Authenticum, que es una versión del evangelio escrito por Mateo en hebreo o en arameo, que es la lengua vulgar. Y se habría escrito en Siria entre el año 30, Siria es la provincia romana, entre el año 33 y el año 40. De ese bebe San Marcos, y junto con la fuente de San Marcos y otro texto que los alemanes llaman el manuscrito Q de Quelle, que significa otra fuente, no sabemos cuál, aunque tenemos una idea. De ahí, con ideas de Marcos y del Evangelio Q, Mateo y Lucas escriben el tercer y el cuarto evangelio, el segundo y el tercer evangelio. Y después, cuando ya se conocían los evangelios sinópticos, escribe Juan, que ya conoce los textos anteriores. Y entonces Juan escribe otra cosa, porque completa las lagunas que se han dejado los anteriores. Entonces, los 3 primeros evangelios son los que se llaman sinópticos. Sinóptico quiere decir paralelo. Paralelo significa que tú pones los textos de Mateo, Marcos y Lucas y son prácticamente iguales, siguen el mismo esquema. Pero el cuarto evangelio sigue una línea independiente. San Juan nunca se menciona en todo el evangelio. Se llama así el discípulo amado, punto. Lo cual es una prueba de autenticidad. Curiosamente, los apócrifos son los que atribuyen siempre yo que soy Tomás, yo que soy no sé quién. Y los evangelios canónicos nunca citan al autor.
ni dicen quién es él. Los padres de la Iglesia son los que nos han dicho, este es el de Mateo, este es el de Marcos, este es el de Lucas y este es de Juan. Lo cual quiere decir que efectivamente era conocido, pero ellos por humildad no se citaron nunca en el Evangelio. Entonces nos quedan 3 preguntas que vamos a hacer, y yo creo que no me voy a pasar un poquito, pero tampoco tanto. 3 preguntas que nos quedan que yo creo que vale la pena contestar, que son, ¿por qué hay evangelios no canónicos? Que esto es una de las cosas que se achaca. No, pero hay muchos evangelios, ¿por qué sabemos que son los canónicos? Vamos a ver. Segundo, ¿no se deformarían los textos? Igual de la predicación se fueron deformando. Tercero, ¿y no se escribieron suficientemente pronto? ¿Sí o no? Bueno, primera pregunta, ¿por qué hay evangelios no canónicos? Bueno, los evangelios no canónicos se les llama apócrifos. Apócrifo quiere decir oculto, es decir, que no eran conocidos y que se han encontrado algunos manuscritos tiempo después, a veces en el siglo XVII, el siglo XVIII, y no había ninguna referencia a esos textos. ¿Por qué tienen que ser estos auténticos? Si no eran conocidos por nadie, solo una pequeña comunidad en algún sitio, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que los evangelios apócrifos no se pueden meter todos en el mismo saco. Hay algunos que pueden ser reales, otros pueden ser narraciones, cuentos para niños. O sea, yo qué sé, los libros de, no los conoceréis, pero J.J. Benítez, que escribió 12 libros sobre la historia de Jesús, hoy día, si pasaran 1000 años, alguien diría, esto es un evangelio, porque cuenta la historia de Jesús. Sí, pero se la ha inventado, es una novela. Entonces, los apócrifos, habrá novelas, habrá cosas que sean reales, hay cosas que nos han llegado por vía oral, bien, no, pero no lo sabemos. Pero, por ejemplo, sabemos que hay evangelios que son claramente gnósticos. Es decir, evangelios que realmente se compusieron para que pasara la censura una visión que es la visión de los gnósticos. Esos se encontraron precisamente 1000 papiros en lengua copta, que es la lengua egipcia antigua, enterrados junto a un acantilado oriental en el valle del Alto Nilo. Son ampliamente conocidos por especialistas. El Código da Vinci, libro ínclito que decía un montón de cosas raras, decía que estos evangelios la Iglesia los tenía ocultos para que nadie supiera la verdad. Es una trola. Están publicados en la Biblioteca de Autores Cristianos, lo podéis ver perfectamente. O sea, de eso nada. Yo he visto las tapas, porque ahora mismo los manuscritos efectivamente están guardados a buen recaudo. Pero, o sea, yo he estado en el barrio copto de Jerusalén, del Cairo, y se ve esto. O sea, bueno, pues eso se sabe que eran unos supuestos evangelios, se llamamos evangelios o cualquier cosa, unos textos que atribuían a Jesús la ideología gnóstica. ¿Y por qué? Pues porque los gnósticos se consideraban perseguidos, son una herejía anterior al tiempo de Jesús, y la forma de que pasaran la censura era atribuir a Jesús todas esas referencias. Pero bueno, una vez más visten a Jesús con el traje que les convenía a los gnósticos, que es lo que suele pasar habitualmente, ¿no? Bueno, los padres de la Iglesia en el siglo II dicen, ojo, porque hay gente que está escribiendo evangelios falsos, es decir, que no es una cosa actual, ya viene de lejos, ¿no? Bueno, y transmiten el pensamiento de los grupos filosóficos antiguos, pero no transmiten la verdad cristiana. Entonces, ¿por qué la Iglesia ha elegido 4 evangelios, que son los más antiguos, y además se hace una elección en el año 100 y algo? ¿Por qué? Pues porque cumplen 3 requisitos. Autoridad apostólica. Mateo es apóstol. Marcos es el que acompaña a Pedro a Roma y recoge la predicación de Pedro en Roma, por tanto también es de origen apostólico. Lucas era el médico de San Pablo y Juan, apóstol. O sea, los 4 que sabemos directamente, que proceden directa o indirectamente de apóstoles, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Autoridad apostólica, cosa que de los demás no se sabe. Los demás lo pretenden, pero no es verdad. Segundo, la antigüedad. Son los más antiguos escritos y sobre todo aceptados universalmente. Se han encontrado textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en todo el orbe católico de aquel momento. Y los otros, un manuscrito enterrado en un sitio, el manuscrito que hemos encontrado es del siglo XVII o del siglo tal. O sea, ¿cómo sabemos que esto se conocía en la antigüedad? No lo sabemos. Entonces, en los llamados evangelios gnósticos queda además una evidencia de falta de consistencia interna, pero esto no voy a entrar en ello. Segunda pregunta y penúltima. ¿No se deformarían los textos? Pues fijaos, curiosamente la tradición oral es esencial en el judaísmo, igual que en el Islam actual, donde se memorizan textos largos. Los niños del Corán se lo memorizan todo. Nuestros niños, y no tan niños, son incapaces de saberse el credo. Yo que he visto gente que en una catequesis de confirmación dicen que es imposible saberse el credo,
Y he visto una parroquia donde les dice, bueno, pues que no se lo aprendan. Digo, entonces, ¿de qué se confirman? O sea, es absurdo, pero bueno, esas cosas ocurren, ¿no? Es decir, nuestros niños son incapaces ya, si no tienen el móvil, el texto no se lo saben. Bueno, pues la tradición oral es esencial en el judaísmo y en el islam. Por tanto, quizá la providencia quería que la predicación de Jesús pasara a gente que era capaz de memorizar. Y en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, existían los Tanaim, que eran verdaderas bibliotecas ambulantes, gente que se dedicaba a aprender de memoria las predicaciones de los predicadores. Además que Jesús es muy buen predicador, porque utiliza se ve en los evangelios que hay una serie de recursos que hace un señor que sabe predicar, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué son las cosas que uno recuerda? Habéis oído decir, pero yo os digo, tal, eso es una cosa bloqueante, chocante, es decir, dice Moisés tal, pero yo digo tal cosa, caray, se está poniendo al nivel de Moisés. Bueno, paralelismos, expresiones chocantes. ¿Por qué nos acordamos siempre de los chistes más bestias? Porque son los que más nos chocan. Los chistes bestias los oímos una vez y te acuerdas para siempre. Bueno, luego se te olvidan porque ya se nos olvida todo. Pero las expresiones chocantes. Lo del camello pasando por el ojo de una aguja, lo oyes una vez y te acuerdas para siempre. Claro, Jesús utiliza expresiones que son fáciles de recordar. Tercero, narraciones visuales. O sea, cosas... Salió el sembrador que tira tal, la simiente en el camino, tal. Todo eso te lo puedes imaginar. Que son narraciones visuales que son fáciles de recordar. O expresiones rimadas. Muchos de los textos de los evangelios estaban en rima para que se mantuvieran los textos, no se pudieran ir modificando. Los refranes, nosotros ahora ya no sabemos refranes, pero mi abuela sabía 200.000 y mi padre también, y yo también sé muchísimos. Pero como tiene una rima, esa no puedes cambiarla, por tanto se mantiene. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fuentes que se utilizan? Pues hemos visto lo memorizado, pero básicamente dos. Los Logia Christi, que algunos dicen que sería el documento Q, es decir, colecciones de dichos y hechos de Jesús, que alguna persona tomaría nota, y el querigma. Esto es importantísimo, por lo que voy a decir. Etimológicamente, querigma es el anuncio de un heraldo. O sea, se hace saber, como se decía antiguamente en los pueblos, se hace saber que tal que igual. Es un anuncio, es la proclamación sintética del Evangelio, de la Buena Nueva. Eran fórmulas querigmáticas que cita San Pablo y aparecen varias veces en los Hechos de los Apóstoles. Ahora solo falta que me suene aquí. Bueno, no es todavía la hora, pero ya estamos acabando. Entonces, las fórmulas querigmáticas demuestran que precisamente lo que se recoge en el querigma es que Jesús murió, resucitó y que nos redimió. Esto es lo que tendría que haber sido fruto de una mitologización. Pero lo más antiguo del Evangelio son esas fórmulas querigmáticas. O sea, lo que se supone que es una cosa que se ha creado precisamente haciendo un mito, es al revés, es lo primero, lo que nos queda como lo más antiguo del Evangelio. Y que el propio San Pablo, que está escribiendo en primera persona, dice: yo os transmito lo que he oído, que Jesús murió, resucitó, tal. O sea, cuenta un montón de cosas que son la base de nuestra fe y es lo más antiguo del Evangelio. Luego, si Jesús subió, bajó, se fue a tal sitio, tal otro, es más discutible. Pero eso, que es lo fundamental, no es inventado. Y de ahí está lo de la divinidad de Cristo. Esto me lo voy a saltar porque voy simplemente a pasar. La divinidad de Cristo no es una cosa del siglo III. Las primeras cartas de San Pablo son anteriores al año 100 y evidentemente hablan de Cristo divino, ¿no? Pero no solamente eso, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Filipenses, Colosenses, Tito, la carta a los hebreos, Judas, el Apocalipsis e incluso Isaías hablan de Jesús como Dios. Bueno, Isaías habla del Mesías. O la divinidad de Cristo, los padres de la Iglesia, San Justino, San Ireneo, San Clemente de Alejandría, San Hipólito, San Tertuliano, todos estos son anteriores al año 300. Y qué casualidad que están diciendo que Jesús era Dios. Hombre, basta con leer que Santo Tomás, cuando Jesús se aparece, dice: Señor mío y Dios mío. Y eso está en el Evangelio. O sea, ¿cómo que la divinidad de Jesús es una cosa inventada? Pero si están en los propios textos de los Evangelios. Bueno, pero claro, esos textos, y esta es la última pregunta y nos vamos, ¿se escribieron suficientemente pronto? Pues tenemos grandísimos descubrimientos en los últimos años. Es decir, se encontró un papiro, el papiro Rylands, griego, en 1935. Esto fue de un tal Roberts, que encontró un trocito de papel, de papiro. ¿Qué es esto? Papel, no, papiro. ¿Qué es esto? Tiene pues algo así como 114 letras, 5 líneas, etcétera, ¿no?
curiosamente en plena discusión sobre la autenticidad de los evangelios. Y de repente aparece un texto que eso demuestra que la providencia tiene sentido del humor, porque el texto que se lee ahí pone para dar testimonio de la verdad. Es la repanocha en bote, vamos. O sea, recoge el texto del Evangelio que recoge el momento en que Pilato le dice a Jesús, luego, tú eres rey, ¿no? Jesús primero dice, mi reino no es de este mundo, tal y cual, pero luego termina diciendo, sí, y yo para esto he venido al mundo y tal, para dar testimonio de la verdad. Bueno, pues ese trocito del papiro fue el que se encontró, y este es del año 125 después de Cristo, nada menos. O sea, realmente espectacular, porque además es un texto de Juan, y Juan escribe en el año 90, más o menos. Entonces, un texto que sea copia del Evangelio de Juan en el año 125 es de 30 años después. Vosotros no tenéis 30 años y pensáis que uno con 30 años no se acuerda de nada. Pero yo recuerdo frases. Yo soy presidente del Centro Español de Sindonología, pero hace casi 40 años estuve hablando con la fundadora del Centro Español de Sindonología y me dijo una serie de cosas y yo soy capaz de repetirlas al pie de la letra, porque esas palabras cambiaron mi vida, toda mi vida. Y cuando tú tienes unas palabras que han cambiado tu vida, te acuerdas de esas palabras. Entonces, 30 años, pues si es por un partido de fútbol, pues te dará igual. Bueno, igual no, pero bueno, es espectacular que eso aparezca, ¿no? Para dar testimonio de la verdad. Ese fue un papiro que causó un verdadero revuelo porque en el momento en que apareció era el mejor. Pero en la segunda mitad del siglo XX se han hallado importantes evidencias. Concretamente, hoy día sabemos, precisamente por otras cosas que sabemos, que el Evangelio de Marcos, como muy tarde, se escribió en el año 65, a 30 años de los Hechos. Los de Mateo y Lucas en los años 70-80, y el de Juan, que es el más tardío, antes se pensaba que era posterior al año 100, ahora se piensa que en el año 90, por otros hechos que no puedo contar. Pero especialmente quiero fijarme en uno, y es que en el año 70 Tito sometió y destruyó totalmente Jerusalén. Y entonces hubo una serie de gente que intentaron salvar lo que pudieran de la historia de los cristianos. Pero antes de eso también están los que se llaman los manuscritos del Qumran, que era una biblioteca que se encontró en el Qumran al lado del Mar Muerto y que pertenecía teóricamente, pero no todos los cuevas, estaban en una serie de cuevas. Los esenios empezaron a colocar en una serie de vasijas, una serie de documentos para salvarlos. Por ejemplo, está todo el Evangelio, todas las escrituras de Isaías, que es fundamental. Eso es la providencia pura, porque el texto de Isaías, que es donde se habla del siervo sufriente de Yahvé, se lee el Viernes Santo y la gente se cree que es un texto cristiano. Está escrito 500 años antes por Isaías y dice que será contado entre los ladrones, que morirá, tal. O sea, cuenta toda la pasión de Cristo, pero antes. Bueno, pues dentro de los manuscritos del Qumran, pues son una fuente de información brutal sobre la época de Cristo. Por ejemplo, la expresión hijos de las tinieblas aparece allí en manos de los esenios. O sea, esa frase que cita Jesús es la correspondiente. Bueno, pues de todos estos hay un trocito, fijaos que son 20 letras, 20 letras. Es un fragmento que tiene 3,9 centímetros de alto por 2,7 de ancho y tiene una anchura de 1,7 en la parte más ancha, o sea, centímetros, una birria. Bueno, hay muy poquitas letras, pero en total 20 letras en griego. Pero resulta que como el descubridor de esto estuvo dando una conferencia conmigo a la Limón y luego estuvimos en su cuarto y nos estuvo contando cosas. Es un tal O'Callaghan. Como es español, tampoco lo conoce nadie, pero fue de los grandes investigadores españoles. Entonces, este señor nos dijo, los copistas cobraban por letras que hacían y tenían la habilidad de poner el mismo número de letras en todas las columnas, porque claro, les interesaba no poner letras que no cobraran. Entonces, aunque tengamos 20 letras, tiene que encajar en un texto las 20 letras, que son 5 líneas. Entonces, eso no cabe en cualquier texto. Entonces, concretamente, el texto que está aquí recogido es de una aparición de Jesús resucitado cuando, acabando la travesía, tomó tierra en Genesaret, atracaron y tal, cuando comen panes y peces o algo así. Bueno, pues curiosamente, ese texto es anterior a la destrucción de Jerusalén y es de San Marcos, que es el que recoge la predicación de San Pedro en Roma.
Entonces, aparece en una de las cuevas cerca de las del Qumran, pero no era del Qumran porque en esa cueva había textos en griego, mientras que las otras eran en hebreo. Se ha intentado tergiversar y decir, pues eso quiere decir que los cristianos eran esenios. Pues no es verdad. Y se han dicho un montón de barbaridades, pues bueno. Pero a pesar de esto, la vasija donde estaban ponía procedente de Roma. O sea, el año 70, el texto del Evangelio escrito por San Marcos en Roma ya había llegado a Tierra Santa, nada menos. O sea, fijaos, San Pedro muere en el año 60, pues antes del año 70 ya había una copia del Evangelio de San Pedro escrito por Marcos en ese momento, ¿no? Entonces, según la tradición oral, era el discípulo de San Pedro y recogió su predicación en Roma. Pues esto reconoce que el texto del Evangelio que tenemos, no podemos decir que esté todo el texto, pero nada menos un milagro después de Jesús resucitado, es otra cosa que tenía que haber sido un mito. Pues no, es que lo más gordo, lo más importante, la divinidad de Jesús, Jesús resucitado tal, está antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, para terminar, el Evangelio más tardío es el mejor documentado. En el año 150 tenemos el Evangelio íntegro de San Juan, íntegro, que es el P66. El texto íntegro de los 4 Evangelios cosidos es el Codex Sinaiticus, que es uno de los que encargó el emperador de Bizancio, que es del siglo IV, y están los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cosidos juntos. O sea, es que, vamos a ver. Bueno, pues ahora comparemos con otros textos, y con esto termino. A diferencia de los evangelios originales y de los primeros manuscritos completos que se conservan, como muy tarde, 100, 150 años después de los Hechos, que son los del Evangelio, vamos a comparar los textos de Esquilo. Los más antiguos que tenemos son de 1500 años posteriores a Esquilo. Los textos de Sófocles de 1400 años después. Los de Platón, 1300 años. Y nosotros tenemos fragmentos de textos de 20, 30 años de los hechos que citan los evangelios. De Eurípides, 1600 años. Es decir, la fiabilidad de los textos del Evangelio está a años luz de la fiabilidad de otros textos. Entonces, si no sabemos nada de los evangelios, no sabemos nada de nada, porque verdaderamente eso es así. Entonces, la autoridad textual del Nuevo Testamento es brutal. Es el texto más fiable de toda la antigüedad. Dice uno de los historiadores, he quitado muchas citas, pero Thiel dice: ningún libro de la antigüedad ha sido transmitido con tanta exactitud, abundancia y antigüedad de manuscritos como el Nuevo Testamento. Hay más de 16.000 manuscritos del Nuevo Testamento, anteriores a la época del cristianismo como religión oficial. ¿Por qué? Pues porque en cada iglesia tenían que tener los 4 evangelios y se hicieron millones de copias. O sea, en cada iglesia, para leer los 4 evangelios, tenías que tener los 4 evangelios. Y hubo gente que se dedicó a copiar. Y claro, muchísimos se han destruido, pero claro, si tú haces miles, algunos se salvan. Esa es la cosa. Entonces, bueno, 16.000 hasta el siglo IV, pero de los primeros siglos tenemos 4.680 manuscritos, y entre ellos 70 papiros, de cuando todavía no existía el libro. Imaginaos que es una verdadera barbaridad. En conclusión, hoy en día nadie discute realmente la existencia de Jesús, esto no hay duda. Lo más racional es pensar que los evangelios son una fuente fiable, porque lo otro sería irracional, compara y verás. Y la mejor fuente de información sobre Jesús histórico son los evangelios. De todas maneras, pues yo no me quedo convencido, pues es mucho más fácil. A Jesús se le conoce tratándole. Por tanto, además de todo y de estudiar, además de reconocer que nuestra fe no es lo único, hay que reconocer al final que la fe es la que nos acerca a Cristo, y que tú puedes hablar con él y recogerlo y tratar con él en la Eucaristía, y pregúntale a ver qué te dice, pues ya está. Pues muchas gracias.